los tickets son bastante más caros. Y me voy a Medellín porque hay una noticia con la que quiero abrir esta emisión que tiene que ver y que va a afectar a los paisas que son los más madrugadores de todo el país y que tienen clase de 6 de la mañana. Ana Cristina, ¿en Medellín ya están sintiendo la Semana Santa? ¿Ya están empezando a sentir las vacaciones o todavía no? Sí, lo que pasa, Camila, es que también se nos junta con el fin de semana de concierto de Shakira. Entonces sí. Hay personas que no solamente vienen por Semana Santa y que se van por Semana Santa, sino personas que vienen para el concierto de Shakira. Y lo otro, Camila, y es muy importante para que los oyentes tomen nota, y es que la Secretaría de Tránsito y Transporte ya avisó que en Semana Santa en Medellín no va a haber pico y placa. Entonces, para que sepan, pues hay esa exención de pico y placa precisamente para que, por ejemplo, los que tenemos pico y placa el miércoles y piensen salir el miércoles, pues pueden salir durante el día y no tienen que esperar a las 8 de la noche para poder salir de su paseo. Es cierto. Bogotá sí va a tener pico y placa común y corriente en Semana Santa, ¿cierto, Lucas? Acá Sí, no señora. nos lo van a quitar. Aquí no como en Medellín, acá vamos a tener pico y placa hasta el miércoles. Sí, para jueves que y lo viernes, tengan. pues por ser festivo no tenemos. Y sábado tampoco, y Sábado el domingo el de tampoco. retorno. Exactamente, el domingo pico y placa regional. Camila. Pero para que sepan los bogotanos que aquí sí no lo levantaron. Sí, Camila, y bueno, lo que usted decía, empezó esta conversación con las 6 de la mañana. Yo soy una de las víctimas que dio clase y que recibió clase a las 6 de la mañana. Entonces, es eso, hablar de las horas en que vamos a clase, porque además, bueno, eso está completamente relacionado también con todo el tránsito, también es brutal. Las levanta, y yo creo que Medellín es de las únicas, yo creo que es la única ciudad de Colombia donde se da la clase de 6 de la mañana, o sea, que uno llega a clase y está oscuro. Por ejemplo, en enero y febrero llega a clase y son los salones oscuros. No, pero hay universidades que acá también tienen. Sí, yo solo tuve clase de 7. seis? Yo No, aquí hay clase de 6. No. Hay clases de 6, sí, señora. Sí. Bueno, pues les digo que la Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley del senador Alejandro Carlos Chacón que prohíbe el madrugón escolar, no el universitario, el escolar. Entonces ahí no se va a poder, va la aprobación solo en primer debate, pero no se va a poder, según este proyecto, que de ser aprobado, que los colegios empiecen clase antes de las 7 de la mañana, que es una cosa muy colombiana. Somos el país que más madruga y por eso quiero saludarlo, senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, aquí a Mañanas Blue. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, me honra mucho estar aquí acompañándolos. Estábamos hablando de las universidades, pero este proyecto nada tiene que ver con el madrugón de las universidades, sino solo es para los colegios. Lo que busca este proyecto, que ya se aprobó en primer debate, es que no se puedan tener clases antes de las 7 de la mañana para los colegios, tanto públicos como privados. Es que ya hay que recordar que las universidades, los mismos muchachos se ponen su horario y escogen el día de la clase. Eso ya ha cambiado mucho. En lo único que seguimos restringidos, haciendo levantarse a las madres cabezas de familia a las 4 de la mañana para llevar sus hijos a las 6, levantarlos, hacer desayuno, las loncheras, es en Colombia. La verdad, eso es algo que en la libertad de los rectores terminaron en unos casos, que es la gran mayoría, haciendo que los niños entren a las 6. Y está probado en estudios que eso afecta indudablemente a los menores, deja que los padres tengan menos tiempo para poder compartir con sus hijos, sino desde las primeras horas de la mañana, ya casi de la noche, termina la gente estresándose desde las primeras horas del día, que ya son nocturnas, como decían aquí. Hugo Mario. Sí, el horario ideal, senador Chacón, para los niños que van a los colegios es ¿cuál? O sea, la propuesta es ingresando a qué horas, saliendo a qué horas, porque lo otro es que la salida también es bastante tarde para los padres, niños que están llegando en buses escolares a sus casas hacia las 3:30, incluso 4 de la tarde. Sí, la verdad es que en el mundo los colegios más avanzados, especialmente los más costosos, siempre entran casi que a las 8 de la mañana. Entendemos que en Colombia la gente tiene que llegar a trabajar, por eso es las 7 de la mañana, restringiendo la posibilidad de que se haga con anterioridad. Pues los colegios pueden ponerlo mucho más adelante, pero las 7 de la mañana para que alcancen, después de dejar a sus hijos, a llegar a sus horarios de trabajo, que aún hoy en Colombia son a las 8 de la mañana generalmente, la gran mayoría, por supuesto no todos, pero la gran mayoría. En el mundo
sí, también se reducen los tiempos de las horas. Hoy en Colombia esto no afecta las entradas, ni las salidas, ni las materias que dictan, porque la norma obliga a que la jornada de la materia sea mínimo de 60 minutos, que además está probado, que ahí mostramos en el estudio, también la capacidad de atención, cuánto demora en adultos, en menores, y aquí se reduce de 60 minutos a 45 minutos la jornada. O sea, quiere decir que aquellos colegios que de 6 a 7 pasen pueden perfectamente mantener las mismas clases, mantener los mismos horarios, y por el contrario les queda tiempo para tener más lúdicas o otro tipo de, como determina el rector, de descanso o demás para los estudiantes. Es decir, pasar clases de 60 minutos a 45 minutos la clase, es lo que proponen ustedes. Así es, que hoy la vienen realmente dando, pero la norma obliga a los 60 minutos. Dice que las clases de 60 lo pasamos a 45 para que no afecte precisamente tampoco los horarios ni las clases. Pero mire, senador, acá obviamente entendiendo que lo mejor para los niños, y está comprobado por todos los estudios, es que no se levanten tan temprano, porque lo que necesitan es dormir más, y somos uno de los países en donde más temprano llegan los niños a estudiar. Es que nosotros tenemos una realidad social, y es la de los padres de familia, que tienen que entrar a trabajar muchos en su jornada a las 8 de la mañana. Entonces, por eso los colegios abren a las 6 para que los papás puedan dejar a sus hijos e irse a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con esos padres de familia? Porque entonces eso implicaría también decir que la jornada laboral y la entrada a trabajar pues tiene que ser más tarde. Precisamente por eso es que se pone a las 7 de la mañana, y no como la mayoría de estudios dicen que debería ser, sobre todo a los niños menores, mucho más adelante, o sea, 8:30 de la mañana. Sin embargo, aquí se deja a las 7 de la mañana para que tengan el tiempo suficiente de 1 hora para poder dejar a sus hijos en el colegio y alcanzar a poder llegar a su trabajo. Por eso es precisamente la hora de las 7. Pero hay que recordar algo que es importante. 6 de la mañana entran, pero no es la hora en la que levantan a los niños, ni a la hora en que le corresponde a los padres levantarse precisamente. La somnolencia no solamente de hijos, sino también de padres en su trabajo, cuando tienen que levantarse aún antes de las 4 de la mañana para poder llevar a su hijo precisamente a las 6. Ver a esos niños que los vemos en jornadas cuando tienen transporte escolar dormidos en las ventanas, eso lo han visto muchos de los colombianos, cuando están a las 5 de la mañana esperando su transporte para poderlos llevar al colegio. Esto es una de las grandes injusticias que tiene este país con las mamás, especialmente las madres cabezas de familia, con sus propias familias y con sus menores hijos. Esto hay que mejorarlo, y creo que tiene buena acogida a pesar de las críticas, pero este proyecto precisamente pone las 7 de la mañana para que tengan 1 hora los padres para llegar a su trabajo. Sí, senador Chacón, con respecto a los colegios privados ¿tendrían que acogerse, o esto se deja para discusión en las juntas de padres de familia? ¿Cómo sería para los colegios privados? Es la primera parte de mi pregunta, y la segunda tiene que ver con colegios que son, por ejemplo, en la costa, que a veces precisamente madrugan mucho porque el sol del mediodía es insoportable, que es lo que pasa y además con otros oficios en la costa, que el sol de mediodía es insoportable, y precisamente madrugan mucho para poder estar más, digamos, concluir lo más duro de la jornada a primera hora. Bueno, precisamente por eso el tiempo de la hora cátedra pasa de 60 minutos a 45 minutos. Si tú miras los horarios, si fuera de 6 a 12, esos 15 minutos, contadas las horas, los tiempos de la cátedra, da perfectamente para poder mantener lo que hoy tienen a la misma salida que hoy lo tienen. ¿Qué es lo que hace? Que la gran mayoría de colegios privados, especialmente los más costosos, no entran a las 6 de la mañana. Pero sí ha dado esa libertad para que algunos colegios, hoy la gran mayoría, especialmente públicos y algunos muy pocos privados, hayan puesto las horas a las 6 de la mañana. Eso no lo hicieron, o no creemos que lo hayan hecho por favorecer los menores o para favorecer los padres de familia. Eso lo hicieron porque tenemos una educación que ya está caduca, especialmente en los horarios, en los tiempos, en la concentración, de hace décadas.
Y eso hay que mejorarlo, indudablemente, como las universidades. Cuando yo estudié en la universidad, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 12. Hoy vemos los muchachos que tienen su propio horario, les manejan el horario, ellos mismos ponen su horario. No ha desmejorado la condición académica, por el contrario, las universidades han mejorado su capacidad académica, mejora la condición cognitiva de los estudiantes, y en este caso particular no afectaría la hora de salida, vuelvo y repito, ni de entrada. La de entrada sí, porque los rectores han determinado, con la libertad que tenían del horario, de ponerlo a las 6 de la mañana. No son todos. Esto lo que hace es ya generar la obligación, en vista de que no han entendido, no han sabido entender las nuevas condiciones que deben tener los menores, y tocó indudablemente por medio de la ley, que es lo que pretendemos, decirles no podrán poner un horario antes de las 7 de la mañana. Eso quiere decir que lo pueden poner a las 8, lo pueden poner, tienen libertad en todo, pero no podrán hacerlo antes de las 7 de la mañana. Ahora, los colegios no pueden ser guarderías. Es que aquellos que critican esto es como si a los niños ahora lo que quieren es salir de ellos. No, es que esa no es, debe ser lo que corresponde con los menores. Los colegios deben ser centros educativos, de capacitación, de aprendizaje, de valores, no guarderías. Los hijos no deben ser ni ir al colegio como si fueran un estorbo, y mucho menos utilizar los colegios como si fueran guarderías. Ese no creo que debe ser la explicación de un proyecto como esto, que aquellos quienes lo critican. Claro, senador, pero por ejemplo en un país como Colombia, donde la realidad es que muchas madres, y usted lo mencionaba, cabeza de familia, pues no tienen cómo pagarle a alguien para que le cuide a su hijo. Ahí, ¿cómo sería? ¿El proyecto contempla alguna ayuda a estas madres cabeza de familia, a estos hogares, en caso de que pues no puedan entrar a la hora específica, o sea, les toque irse al trabajo, y quién lleva entonces el niño al colegio o quién lo cuida en el intermedio? Pero en un 99% de los trabajos en Colombia está ya en estudios, y los tienen determinados, son de horarios de ingreso a las 8 de la mañana. Este proyecto lo que hace es restringir la entrada antes de las 7, precisamente pensando esas mujeres trabajadoras, madres, cabezas de familia, que no tengan que trabajar hasta altas horas de la tarde o de la noche, y además tener que levantarse a las 3:30, 4 de la mañana para poder cumplir con el horario que le puso el colegio. Eso no quiere decir que la madre sea lo que lo quiera, es el horario del colegio que se lo pusieron. Ahora bien, por eso, y vuelvo y repito, es que se deja una hora para que pueda llevar a su hijo al colegio. Generalmente, depende de los colegios, tratan de tenerlos lo más cercano a sus hogares, especialmente cuando no tienen para el transporte. Entonces, la madre o el padre o la familia lleva a su hijo y después se traslada a su trabajo. Por eso la hora extra que tienen de 7 a 8 para que los padres puedan llegar al trabajo. Claro, lo que pasa es que acá me están escribiendo muchas personas, senador, que no saben usted dónde vive, porque muchas personas se demoran más de una hora en transportarse de su casa al trabajo. En promedio en Bogotá hay muchas mujeres que se demoran 1 hora y media en llegar al trabajo, entonces sí tocaría pues cambiar esa hora también laboral. Y como esto se relaciona